El aire en Cartagena de Indias aquel 15 de agosto de 2024 no era simplemente aire. Era una masa sólida, invisible y pegajosa, que se adhería a la piel como una segunda epidermis cargada de salitre. Isabela se encontraba sentada en el pequeño balcón de su apartamento en el barrio de Manga, rodeada por el aroma penetrante del café de olleta recién colado que reposaba en una taza de cerámica desconchada. El bochorno del Caribe, esa mezcla de calor sofocante y humedad del 90%, hacía que las hojas de los mangos centenarios colgaran pesadas y sin aliento. A lo lejos, el eco de un vallenato lejano se filtraba por las estrechas calles, mezclándose con el graznido de las gaviotas y el rugido sordo del tráfico que buscaba refugio bajo la sombra de las murallas coloniales. Isabela, una mujer cuya mirada siempre parecía estar buscando algo en el horizonte del mar, sostenía su teléfono móvil con una mano lánguida, mientras con la otra se apartaba un mechón de cabello oscuro empapado por el sudor. El dispositivo emitió un sonido agudo, una notificación que rompió la monotonía del zumbido de su ventilador de techo. Era un correo electrónico de Raíces y Sangre, la aplicación de genealogía por ADN a la que se había suscrito meses atrás por pura curiosidad, buscando llenar los huecos de un árbol familiar que el tiempo y la tragedia habían dejado en ruinas. Al abrir la aplicación, el brillo de la pantalla le lastimó los ojos, pero lo que leyó a continuación hizo que el calor de la tarde desapareciera de golpe, reemplazado por un frío gélido que le recorrió la columna vertebral, erizándole los vellos de los brazos. La pantalla mostraba, en letras azules y asépticas, una coincidencia genética del 99.9%. Debajo, en la categoría de parentesco, la palabra escrita en negrita parecía gritarle desde el cristal: Madre. Isabela sintió que el corazón se le detenía, convirtiéndose en un bloque de piedra en medio del pecho. Era una imposibilidad biológica, un error del sistema, una broma de mal gusto orquestada por algún algoritmo despiadado. Su madre, Mariana Elías de la Rosa, no era más que un nombre grabado en un cenotafio, una fotografía enmarcada en plata que presidía la sala de su casa, y un recuerdo fragmentado que olía a jazmines y talco. Mariana había muerto oficialmente hacía 30 años. Isabela cerró los ojos, y por un instante, el rugido del mar frente a las murallas se transformó en el rugido de 1000 demonios desatados. Volvió a 1994, el año en que el cielo de Cartagena se volvió negro como el carbón, y el océano decidió reclamar la tierra. Aquel huracán de finales de siglo no fue solo una tormenta. Fue un juicio final de viento y agua que azotó la costa colombiana con una furia que los viejos pescadores de la Boquilla aún mencionan con temor. Isabela apenas tenía 3 años en ese entonces, pero podía recordar, o quizás había imaginado tanto que ya era parte de su memoria, el sonido de las ventanas estallando bajo la presión del viento y el olor a tierra mojada mezclado con el azufre de los rayos. Su madre, Mariana, había salido en medio de la tempestad para intentar asegurar las barcazas de la familia en la zona portuaria. Nunca regresó. El mar, embravecido y ciego, se tragó los muelles, las esperanzas y el cuerpo de Mariana. Durante meses, su padre, un hombre que se marchitó como una hoja seca tras la pérdida, recorrió las orillas de la bahía buscando un resto de tela, una sandalia, un indicio de la mujer que amaba. No encontraron nada. La declaración de muerte presunta fue un trámite burocrático que dolió más que la desaparición misma. Isabela creció llorando ante una tumba vacía en el cementerio de Santa Cruz de Manga. Una caja de madera llena de recuerdos y fotos, pero sin carne ni hueso. Isabela volvió a mirar la pantalla, sintiendo que el mundo a su alrededor se volvía irreal. El nombre de la usuaria que había cargado sus datos esa misma mañana era un seudónimo genérico: Usuario 7742. Pero el ADN no mentía. El 99.9% significaba que la mujer que había escupido en un tubo de ensayo en algún lugar del mundo
Era la misma mujer que la había llevado en su vientre. Isabela sintió una náusea súbita. El sudor en sus manos hizo que el teléfono casi se deslizara de sus dedos. Sus pensamientos eran un torbellino de sospechas. ¿Había fingido su madre su propia muerte? ¿Había sido víctima de una red de trata, de un secuestro, de un borrado de memoria provocado por el trauma del huracán? Pero lo más aterrador, lo que realmente le heló la sangre y le hizo soltar un gemido ahogado, fue cuando pulsó la opción de localización compartida que algunos usuarios activaban para encontrar parientes cercanos. La aplicación desplegó un mapa detallado de Cartagena. El punto azul que indicaba la ubicación de la prueba de su madre no estaba en otro continente, ni en otra ciudad, ni siquiera en otro barrio. El punto azul parpadeaba con una insistencia macabra en la calle del Sargento Mayor, justo sobre una edificación colonial de muros amarillos y balcones de madera carcomida por el tiempo. La Clínica de Reposo San Jerónimo. Isabela se puso en pie, haciendo que su silla de mimbre chillara contra el suelo de baldosa hidráulica. Sus piernas temblaban tanto que tuvo que apoyarse en la barandilla del balcón. La Clínica San Jerónimo estaba a solo 3 calles de la casa donde Isabela había pasado toda su infancia y adolescencia. Era un lugar por el que había pasado miles de veces para ir a comprar el pan, para visitar a sus amigas o simplemente para pasear bajo la sombra de los balcones. Era un caserón antiguo, una de esas instituciones de salud mental sumidas en el anonimato y el silencio, donde los pacientes caminaban por pasillos que olían a desinfectante barato y comida rancia. ¿Cómo era posible? La pregunta golpeaba su mente con la fuerza de una maza de hierro. ¿Cómo pudo Mariana permanecer oculta a plena vista durante 3 décadas? 3 calles de distancia. Unos pocos metros de asfalto y piedra separaban el altar donde Isabela ponía flores cada aniversario de la muerte de su madre, de la mujer real que, al parecer, seguía respirando el mismo aire salitroso de la ciudad. La sensación de haber sido víctima de un engaño monumental, de una conspiración de silencio que involucraba a media ciudad, empezó a asfixiarla. Imaginó a su madre, joven y llena de vida, atrapada en las paredes de esa clínica mientras ella, a solo unos pasos, lloraba su ausencia. El bochorno de la tarde cartagenera se volvió insoportable, como si las murallas de la ciudad se estuvieran cerrando sobre ella para ocultar un secreto que desafiaba toda lógica y toda piedad. Si esta historia de identidades robadas, de mares que no devuelven lo que toman y de secretos familiares que laten bajo la piel de la ciudad heroica te está cautivando tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo es la brújula que nos guía para seguir investigando estos misterios que desafían el tiempo y la razón. Déjanos un comentario contándonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Nos estremece pensar en cuántas historias como la de Isabela podrían estar ocultas en los rincones más insospechados de nuestras propias ciudades. Isabela entró en su sala de estar, donde la luz del atardecer pintaba sombras largas y distorsionadas sobre el retrato de Mariana. Se acercó a la foto. En la imagen, su madre sonreía con una libertad que Isabela nunca había sentido. Llevaba un vestido de lino blanco, y el mar de fondo parecía un aliado, no un verdugo. Isabela tocó el cristal del marco, sintiendo el frío de la superficie. ¿Quién era la mujer en la Clínica San Jerónimo? ¿Sería una versión devastada de la madre que recordaba? ¿Una sombra sin memoria? ¿O una prisionera de un pasado que nadie quería recordar? El pensamiento de que su padre, que había muerto hacía 5 años jurando que escuchaba la voz de Mariana en el viento de los huracanes, podría haber tenido razón, le rompió el corazón de una manera nueva. Tomó sus llaves y su bolso con movimientos mecánicos. El miedo era una masa sólida en su garganta, pero la necesidad de verdad era un fuego que la consumía. Salió de su apartamento y bajó las escaleras casi corriendo, ignorando el saludo del portero. Al salir a la calle, el aire caliente la golpeó de nuevo, pero Isabela ya no sentía el bochorno.
Sus pies la llevaban por inercia hacia el centro histórico, hacia ese punto azul en el mapa que representaba el fin de su mundo tal como lo conocía. Cada paso sobre los adoquines centenarios era un eco de 1994. Recordaba el color del agua invadiendo las calles, el sonido del viento como un grito humano y el vacío que se instaló en su casa después de que el huracán amainó. Al llegar a la esquina de la calle del Sargento Mayor, Isabela se detuvo. Allí estaba la Clínica San Jerónimo. Los muros amarillos estaban manchados de humedad y la puerta principal, una pesada hoja de cedro con herrajes de bronce, permanecía cerrada. Isabela miró las ventanas con rejas de hierro forjado. En una de ellas, una cortina blanca se movió ligeramente. Sintió que alguien la observaba desde el interior. El misterio que había permanecido sepultado bajo toneladas de agua y décadas de olvido estaba a punto de estallar. ¿Qué secretos guardaban esos muros? ¿Cómo pudo el destino ser tan cruel como para mantenerlas tan cerca y tan lejos al mismo tiempo? Isabela respiró hondo, el olor a mar y a historia inundando sus pulmones, y dio el primer paso hacia el portal, dispuesta a enfrentar a los fantasmas que el ADN había decidido despertar. La tumba vacía en el cementerio de Manga parecía de repente una mentira que gritaba por ser desmentida, mientras el sol de Cartagena se ocultaba tras el horizonte, dejando a la ciudad sumida en una penumbra cargada de presagios. La Cartagena de 1994 no era la postal reluciente y restaurada que los cruceros visitan hoy con prisa. Era una ciudad de una belleza herida, de una nostalgia que se filtraba por las grietas de las murallas y se mezclaba con el vaho de la humedad estancada. En el barrio de Getsemaní, mucho antes de que los hostales de mochileros y los bares de moda reclamaran sus esquinas, la vida se medía por el ritmo de los pregones y el sonido de las fichas de dominó golpeando las mesas de madera en los portales. El aire allí olía a una mezcla inconfundible de fritos de madrugada, petulancia de alcantarilla vieja, jazmín nocturno y el aroma metálico del Caribe, que siempre acechaba a pocas cuadras de distancia. Las casas, pintadas de ocres, azules deslavados y verdes esperanza, mantenían sus puertas de madera pesada abiertas de par en par, permitiendo que el aire caliente circulara y que los secretos de las familias fluyeran hacia la calle como un río invisible. En una de esas casas de techos altos y vigas de madera carcomidas por el tiempo, Mariana Elías de la Rosa construía su propio universo de luz. Mariana no solo caminaba por los pasillos de su hogar, parecía flotar en una danza constante contra la precariedad de su entorno. Era una mujer de una belleza serena, con una piel que recordaba al color de la canela en rama y unos ojos oscuros que siempre parecían estar guardando un secreto alegre. Su vida estaba cifrada en los boleros. Aquella Cartagena de los 90 vibraba con la música que salía de los radios de transistores, y Mariana tenía el don de convertir cualquier tarea doméstica en un concierto privado. Mientras tendía la ropa en el patio interno, bajo un cielo que siempre amenazaba con un aguacero de media tarde, su voz se elevaba con una textura de terciopelo y humo. Cantaba las letras de Agustín Lara o de Lucho Gatica con una devoción que detenía a los vecinos en la calle. El sonido de su voz, mezclado con el chapoteo del agua jabonosa y el olor a detergente barato y sol, era el latido del callejón. Mariana frotaba las sábanas blancas de Gabriel con una energía que nacía del amor, y mientras las pinzas de madera sujetaban la tela al cordel, ella entonaba aquello de que no existe amor tan grande como el suyo. Su esposo, Gabriel, era un hombre de manos anchas y gestos lentos, un pescador cuyo cuerpo parecía haber sido esculpido por el esfuerzo de recoger redes y la exposición constante a la resolana. Gabriel olía a una combinación perpetua de gasóleo, escamas de pescado y salitre seco. Sus ojos, enrojecidos a menudo por la sal del mar, encontraban su único descanso en la figura de Mariana y en la pequeña Isabela, que en ese 1994
apenas contaba con 2 años de vida. Isabela era un torbellino de risas y pasos vacilantes que perseguía a las iguanas en el patio y se aferraba a las faldas de su madre como si fueran el único suelo firme del mundo. Para Gabriel, regresar de la faena en la bahía, cansado hasta los huesos y con la espalda ardida por el sol, era como entrar en un santuario. El hogar de los Elías en Getsemaní era un lugar donde la pobreza no tenía permiso para entrar por la puerta principal. Las baldosas hidráulicas, desgastadas por décadas de pasos, brillaban gracias al esmero de Mariana, y siempre había una cafetera de peltre sobre el fogón exhalando el aroma del grano tostado que compartía con cualquier vecino que se asomara a la reja. Era una vida sencilla, luminosa, cimentada en la certeza de que el mañana traería más canciones y más pescado para vender en el mercado de Basurto. Sin embargo, aquel octubre de 1994, la atmósfera de Cartagena empezó a cambiar de una manera sutil y ominosa. El calor, que normalmente era un compañero predecible, se volvió una presencia opresiva, un peso que dificultaba la respiración. El cielo, que solía lucir un azul cobalto impecable, se tornó de un color plomizo, casi violáceo hacia el atardecer, y los pájaros en el Parque del Centenario guardaron un silencio que ponía los vellos de punta. La radio, que siempre emitía música y noticias locales, empezó a interrumpir su programación con boletines de emergencia sobre una perturbación atmosférica en el Caribe central. Los cartageneros, acostumbrados a que las tormentas pasaran de largo o solo dejaran un par de calles inundadas, no sintieron miedo al principio. Pero los viejos pescadores como Gabriel sabían que el mar estaba guardando silencio antes de gritar. A medida que el mes avanzaba, la amenaza de una tormenta tropical que prometía ser histórica se volvió el único tema de conversación en las esquinas de Getsemaní. El aire se cargó de una electricidad estática que hacía que el cabello se erizara y que el sudor se sintiera frío sobre la piel. Gabriel recordaba haber llegado a casa una tarde, con la cara curtida por el viento que ya empezaba a soplar con una fuerza inusual, encontrando a Mariana en medio de un frenesí de preparación. Pero no había pánico en ella. Había una resolución estoica, casi sagrada. Mariana, con un martillo que le quedaba grande en la mano y unos clavos oxidados que había sacado de un viejo cajón, estaba asegurando las pesadas ventanas de madera de la fachada. Los golpes del metal contra la madera resonaban en la calle desierta, marcando un contrapunto violento a la quietud antinatural que había descendido sobre el barrio. Gabriel la observaba desde el umbral, con la pequeña Isabela en brazos, sintiendo una punzada de angustia que no lograba verbalizar. El mar, su eterno compañero y verdugo, rugía a lo lejos con un sonido sordo que parecía provenir de las entrañas de la tierra. Mariana se detuvo un momento, se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano manchada de polvo y miró a su esposo. En su rostro no había rastro de miedo, solo una sonrisa mística, una de esas expresiones que Mariana ponía cuando hablaba de las cosas del alma. Sus ojos oscuros brillaban con un fuego que Gabriel nunca olvidaría, un brillo que parecía desafiar a las nubes negras que ya empezaban a devorar el horizonte. Mariana se acercó a ellos, puso una mano sobre la mejilla áspera de Gabriel y otra sobre la cabeza rizada de Isabela. El contacto de su piel, cálida y viva, contrastaba con el viento helado que empezaba a filtrarse por las rendijas. «Gabriel, no me mires así, mi amor», le dijo ella con una voz que era un susurro más firme que cualquier decreto. «Este aire no viene a destruirnos, viene a limpiarnos. Tú sabes que yo no le tengo miedo al agua». El mar es como la verdad. A veces golpea, a veces ahoga, pero al final siempre devuelve lo que no le pertenece. Esa frase se quedaría grabada en el cerebro de Gabriel como una cicatriz roja durante el resto de su vida. El mar siempre devuelve lo que no le pertenece. Lo dijo mientras terminaba de clavar la última tabla, mientras el cielo se cerraba como una mortaja sobre Cartagena y mientras las primeras gotas de lluvia, pesadas y calientes como lágrimas de gigante, empezaban a golpear el tejado de barro.
En ese momento, Mariana parecía una figura de otro tiempo, una matrona caribeña que entendía las mareas de una manera que los hombres de ciencia nunca comprenderían. Gabriel quería creerle, quería pensar que esa tormenta solo sería una anécdota más que contarían años después mientras tomaban ron frente a las murallas, pero la presión barométrica en su pecho le decía que algo se estaba rompiendo en el tejido del destino. La noche que siguió fue un descenso a los infiernos. Cartagena desapareció bajo una cortina de agua y viento que parecía querer arrancar la ciudad de sus cimientos coloniales. Gabriel recordaba el sonido de las palmeras quebrándose como huesos secos, el estruendo de las tejas volando por los aires y el rugido del mar reclamando el barrio de Bocagrande y Castillo Grande. En la oscuridad de la casa, iluminada solo por la luz de una vela que Mariana mantenía encendida frente a una estampa de la Virgen del Carmen, la familia se mantuvo unida. Isabela lloraba en silencio, asustada por el estrépito de la tormenta, mientras Mariana la arrullaba con un bolero que sonaba más triste y profundo que nunca. Pero cuando la radio emitió un último aviso desesperado sobre la rotura de los diques en la zona portuaria y la necesidad de asegurar las embarcaciones que eran el único sustento de cientos de familias, el sentido del deber de Mariana se impuso. Gabriel quería ir él, pero una herida vieja en la pierna, agravada por la humedad, lo mantenía casi postrado. Mariana, con esa fuerza invisible que siempre la caracterizaba, se puso una capa impermeable amarilla y le dio un último beso a Isabela. Gabriel intentó detenerla, aferrándose a su mano, sintiendo que el aire se volvía irrespirable. Mariana lo miró una última vez, con esa misma sonrisa de las ventanas, y le repitió que el mar no se quedaría con nada que fuera de ellos. Salió a la furia de 1994, desapareciendo entre la niebla de agua y el rugido del viento huracanado. Gabriel se quedó escuchando el portazo, un sonido que resonó como el disparo de salida de una tragedia que duraría 3 décadas. Se quedó allí, en la penumbra de Getsemaní, esperando que Mariana regresara con la canción en los labios, sin saber que el mar, contra todo pronóstico, iba a tardar 30 años en empezar a devolver lo que se llevó aquella noche. El contexto de 1994 era el de una Cartagena que aún creía en los milagros, una ciudad de puertas abiertas donde la desaparición de una mujer tan amada como Mariana Elías dejó un agujero en el tejido social del barrio. Los vecinos, que habían compartido el café con ella esa misma mañana, pasaron los días siguientes al huracán buscando entre los escombros de la zona portuaria, gritando su nombre bajo un sol que volvió a salir con una crueldad indiferente. El mar, sin embargo, se mostró esquivo. No hubo restos, no hubo cuerpo, solo el silencio de las olas rompiendo contra las murallas y el eco de un bolero que parecía haber quedado suspendido para siempre en el aire húmedo de Getsemaní. Gabriel se quedó solo con Isabela, mirando por la ventana que Mariana había asegurado, esperando que el mar cumpliera su promesa de devolver lo que no le pertenecía, mientras la niña crecía con la ausencia clavada en el alma, y el padre se desvanecía en la melancolía de un amor que el viento se llevó, pero que el ADN, 3 décadas después, reclamaría con la fuerza de un huracán que nunca terminó de pasar. Aquel 12 de octubre de 1994 no fue una noche de lluvia. Fue el colapso del firmamento sobre la techumbre de Getsemaní. El aire, que durante el día había sido una masa espesa y eléctrica, terminó por quebrarse con un fragor que parecía provenir de las entrañas mismas de la Tierra, como si el fondo del Caribe se estuviera desgarrando para dejar salir a los demonios del abismo. La oscuridad en Cartagena no era la penumbra habitual de una ciudad con cortes de energía. Era una negrura sólida, un eclipse de toda esperanza que se podía sentir en la piel como una presión húmeda y asfixiante. Dentro de la pequeña casa de los Elías, el mundo se había reducido al círculo tembloroso de luz proyectado por una sola vela de cebo que Mariana mantenía encendida sobre la mesa de comedor.
El sonido era un rugido constante, un bramido de 1000 bestias golpeando las paredes de cal y canto, un viento que silbaba por las rendijas de las ventanas aseguradas como si quisiera entrar para arrancarles el aliento de los pulmones. El olor a ozono, a tierra revuelta y a la salitre que el viento traía desde las murallas lo inundaba todo, saturando los sentidos hasta la náusea. Gabriel estaba sentado en su vieja poltrona de mimbre, con la pierna herida extendida y envuelta en paños húmedos que ya no lograban calmar el dolor punzante de la infección. El aire dentro de la casa estaba cargado de una humedad que hacía que la madera de las vigas crujiera bajo la presión atmosférica. Isabela, la pequeña de 2 años, dormía un sueño inquieto y agitado en el regazo de su padre, con el rostro húmedo por un sudor frío que Gabriel limpiaba con el dorso de su mano áspera. Mariana, en cambio, no podía quedarse quieta. Caminaba de un lado a otro del salón, con los pies descalzos sintiendo la vibración del suelo ante cada estallido de los rayos que iluminaban la habitación por fracciones de segundo con un fulgor verduzco y fantasmal. Su rostro, habitualmente sereno y lleno de canciones, estaba tenso, con los labios apretados en una línea de preocupación que Gabriel nunca le había visto. No era miedo por ellos, era la angustia de quien escucha el sufrimiento del mundo exterior y no puede permanecer indiferente. Fue entonces, en un breve intervalo entre los latigazos del viento contra las contraventanas, cuando el grito atravesó el estruendo. No era un sonido de la naturaleza, era un alarido humano, agudo y cargado de un terror puro que cortó el aire como una cuchilla. ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude, por Dios! ¡Que la casa se me viene encima! La voz de doña Encarnación, la vecina anciana que vivía en la construcción colindante, se filtraba por las paredes con una claridad aterradora. Su casa era una estructura vieja, de madera podrida por el salitre y techos de zinc que ya debían estar volando como navajas por el aire cartagenero. Gabriel intentó incorporarse, pero el dolor de su pierna lo devolvió al asiento con un gruñido de impotencia. El sudor le corría por las sienes mientras miraba a su esposa, sabiendo lo que ella estaba pensando antes de que las palabras salieran de su boca. «Mariana, no. Por lo que más quieras, no salgas allá afuera», rogó Gabriel con una voz que era un susurro desesperado frente al rugido de la tormenta. Pero Mariana ya se estaba ajustando la capa impermeable de hule amarillo, un color que en medio de esa negrura parecía un desafío a la muerte misma. Sus ojos oscuros se encontraron con los de Gabriel, y en ellos no vio duda, solo una resolución de hierro, la misma que usaba para cantar boleros cuando la vida se ponía difícil. Se acercó a la poltrona, se inclinó para darle un beso rápido a Isabela en la frente y luego puso sus manos frías sobre las mejillas de su esposo. El contacto fue breve, un último intercambio de calor humano antes de que la furia del huracán los reclamara. «Es doña Encarnación, Gabriel. Está sola y el techo no va a aguantar. Son solo unos pasos. Entro por ella y la traigo aquí. Este muro de piedra es fuerte. No me demores, quédate con la niña», le dijo ella con una calma que le pareció a Gabriel lo más aterrador de la noche. Mariana se dirigió a la puerta principal. El herraje de bronce estaba frío y cubierto de una pátina de humedad. Gabriel vio cómo su esposa apoyaba el hombro contra la madera para contrarrestar la presión del viento que empujaba desde el exterior. El sonido de los goznes chillando bajo el esfuerzo fue como un quejido agónico. Cuando Mariana abrió la puerta, el mundo exterior invadió la casa con una violencia inaudita. Una ráfaga de viento cargada de lluvia cegadora y restos de vegetación entró como un animal salvaje, apagando la vela de un soplido y dejando la habitación en una oscuridad absoluta. Gabriel entrecerró los ojos, intentando ver a través de la cortina de agua que caía desde el dintel. Vio la silueta amarilla de Mariana recortada contra el gris eléctrico del cielo por un segundo eterno. Ella cruzó el umbral, sus pies descalzos hundiéndose en el agua que ya cubría los adoquines de Getsemaní.
Mariana dio 2 pasos, luchando contra la fuerza de un aire que parecía tener manos para empujarla hacia atrás. Gabriel la vio girar la cabeza una última vez, quizás para decirle algo, quizás solo para guardar su imagen en el fondo de sus pupilas, pero el viento le arrebató cualquier sonido. La puerta, liberada del peso de Mariana, se cerró de un golpe seco impulsada por una ráfaga traicionera, dejando a Gabriel solo con el llanto repentino de Isabela en la penumbra. Esa fue la última vez que Gabriel vio a Mariana Elías de la Rosa. Lo que siguió fueron horas de una agonía que el tiempo no ha logrado borrar. Gabriel pasó el resto de la noche arrastrándose por el suelo, con la pierna gritando de dolor, intentando volver a abrir la puerta, pero el viento había amontonado escombros contra la entrada y el nivel del agua fuera era tan alto que la presión hacía imposible mover la hoja de madera. Se quedó allí, apoyado contra la puerta fría, llamando a Mariana hasta que la voz se le convirtió en un hilo de sangre y ceniza. Isabela lloraba a su lado, sus manitas aferradas a la camisa empapada de su padre, mientras el mar, que ya había saltado las murallas, empezaba a filtrarse por debajo del umbral, trayendo consigo el olor a fango y a muerte de las profundidades de la bahía. Cuando el amanecer llegó a Cartagena, no trajo la luz, sino una claridad gris y enferma que reveló un paisaje de pesadilla. La tormenta había amainado, dejando tras de sí una calma chicha que pesaba más que el viento. Gabriel logró finalmente abrir la puerta, retirando los restos de ramas y tejas rotas que la bloqueaban. Al salir a la calle del Sargento Mayor, el corazón se le desplomó en el lodo. El barrio de Getsemaní, su hogar luminoso y lleno de boleros, era ahora un cementerio de escombros bajo un cielo color ceniza. El agua todavía le llegaba a las rodillas, una masa turbia cargada de muebles destrozados, animales muertos y el silencio más absoluto que jamás hubiera escuchado. Donde antes se alzaba la modesta casa de doña Encarnación, solo quedaba un solar lleno de lodo y vigas astilladas. La construcción de madera no había resistido el embate del viento y el agua. Se había desmoronado como un castillo de naipes, siendo arrastrada hacia el desagüe natural que formaban las calles en pendiente hacia el muelle. Mariana no estaba por ninguna parte. Gabriel caminó como un sonámbulo por el barrio, gritando el nombre de su esposa entre los vecinos que salían a evaluar sus propias pérdidas con rostros de piedra. No había rastro de la capa amarilla, no había rastro de la voz que cantaba Agustín Lara. Mariana se había esfumado, como si el huracán no se hubiera llevado su cuerpo, sino su existencia misma. La policía y los grupos de rescate, desbordados por la magnitud del desastre en toda la ciudad, llegaron a Getsemaní 2 días después. Cartagena estaba herida de muerte. Los muelles habían desaparecido, el barrio de Bocagrande estaba bajo el agua, y los muertos se contaban por decenas en las zonas más humildes. Durante semanas, Gabriel acompañó a los oficiales mientras buscaban entre el lodo estancado y los arrecifes de coral que el mar había arrojado sobre la tierra. Los buzos se sumergieron en las aguas turbias de la bahía, donde la visibilidad era nula y los restos de naufragios dificultaban la tarea. Buscaron entre los manglares de la Ciénaga de la Virgen, buscaron bajo los puentes y en los sótanos inundados de las casonas coloniales. El único hallazgo que devolvió la búsqueda fue una sandalia de cuero marrón, con la hebilla de bronce oxidada por la sal y el cuero todavía impregnado del aroma del barro. Gabriel la reconoció al instante. Era una de las sandalias que Mariana usaba para salir a la calle, la misma que había dejado cerca de la puerta antes de calzarse la capa impermeable. Ver ese objeto solitario cubierto de fango y restos de algas fue el golpe de gracia para el pescador. La sandalia no hablaba de una huida, hablaba de una desaparición forzosa, de un cuerpo que había sido arrastrado por la fuerza incontenible del agua hacia un lugar donde la vista humana no llegaba. Los informes oficiales de 1994 fueron breves y carentes de toda piedad.
En un país acostumbrado a la tragedia, la muerte de una mujer en medio de un desastre natural era una nota al pie de página. Mariana Elías de la Rosa fue declarada víctima oficial del huracán, una fallecida por inmersión cuyo cuerpo se presumía perdido en las corrientes profundas del canal del dique o arrastrado hacia mar abierto por el reflujo de la marea. La oficina del forense emitió un certificado de defunción basado en la muerte presunta, un papel frío con el sello de la República que Gabriel guardó en un cajón como si fuera una condena a muerte para él también. Isabela creció con ese papel como único vínculo con su madre. Creció escuchando a su padre decir que Mariana era un ángel que el mar decidió reclamar porque su canto era demasiado bello para la tierra. Pero Getsemaní nunca volvió a ser el mismo. Las paredes de la casa de la calle del Sargento Mayor parecían retener la humedad de aquella noche, y en los días de lluvia, Gabriel juraba que todavía podía escuchar el eco de doña Encarnación gritando y el portazo definitivo que le arrebató a su esposa. Mariana se había disuelto en la historia de la ciudad, convirtiéndose en una de las muchas almas que Cartagena ha perdido frente al mar, mientras la sandalia de cuero, guardada en una caja de terciopelo, permanecía como el único testimonio físico de que alguna vez hubo una mujer que creía que el mar siempre devolvía lo que no le pertenecía. La ironía de esa frase perseguiría a Isabela hasta aquel agosto de 2024, cuando la tecnología decidiría que el mar, después de todo, había mentido, y que Mariana nunca fue una víctima del agua, sino de un misterio mucho más profundo y oscuro que latía en el corazón mismo de la ciudad, a solo 3 calles de distancia, esperando a que el ADN desenterrara la verdad que el lodo de 1994 intentó sepultar para siempre. El tiempo en Cartagena no corre. Se estanca como el agua en los callejones después de un aguacero, pudriendo las esperanzas y cubriendo los recuerdos con una pátina de salitre y olvido. Para Gabriel e Isabela, los 30 años que siguieron a aquel fatídico octubre de 1994 no fueron una sucesión de días, sino un desierto inmenso y árido, donde el único espejismo era el rostro de Mariana desvaneciéndose en la bruma del mar. La casa de Getsemaní, que alguna vez vibró con el terciopelo de los boleros y el aroma del café recién colado, se convirtió en un mausoleo de sombras habitado por 2 náufragos de tierra firme. El silencio que dejó la partida de Mariana era una presencia física, una masa densa que se instalaba en las esquinas de los cuartos y asfixiaba cualquier intento de alegría. Gabriel, el hombre de manos fuertes y mirada de horizonte, se fue marchitando como una palma azotada por el salitre. Nunca volvió a mirar a otra mujer. Para él, el concepto mismo de la compañía se había extinguido cuando la puerta se cerró tras la capa amarilla de su esposa. Cada tarde, sin falta, cuando el sol de Cartagena empezaba a sangrar sobre el Caribe y las murallas proyectaban sombras alargadas como dedos de gigante, Gabriel cumplía un ritual sagrado. Caminaba con un paso lento, arrastrando un poco la pierna que nunca terminó de sanar del todo, hasta el malecón de la avenida Santander. Allí, sentado sobre el concreto caliente que exhalaba el calor acumulado del día, se quedaba mirando la línea donde el cielo se funde con el agua. El aire le traía el olor a yodo, a escamas muertas y a esa humedad infinita que parecía burlarse de su desgracia. Gabriel buscaba en el ritmo de las olas un mensaje, una señal, un resto de naufragio que le confirmara que Mariana no se había ido por voluntad propia. Se quedaba allí, hasta que las luces de los barcos en la bahía eran los únicos ojos que lo observaban, esperando que el mar, ese carcelero mudo, cumpliera la promesa que Mariana había hecho, devolver lo que no le pertenecía. Pero el mar solo le devolvía espuma fría y el eco de su propio nombre susurrado por el viento. Isabela creció bajo la sombra de ese hombre roto y de una madre que era más un mito que un recuerdo. Para ella, Mariana era una construcción de relatos ajenos,
una silueta borrosa en fotografías amarillentas que olían a guardado y a nostalgia. Su identidad se moldeó en torno a ese vacío, convirtiéndose en una mujer que buscaba en los espejos los rasgos de alguien a quien apenas recordaba haber abrazado. La ausencia de Mariana no era un dolor agudo, sino una molestia sorda y constante, como el zumbido de un mosquito en una noche de bochorno. Isabela se convirtió en una niña, luego en una adolescente y finalmente en una mujer que miraba al cielo con sospecha. Desarrolló un miedo visceral, casi patológico, al sonido de la lluvia. Mientras otros niños de Cartagena salían a jugar bajo los aguaceros para refrescarse del calor sofocante, Isabela se encerraba en el rincón más oscuro de la casa, tapándose los oídos para no escuchar el tamborileo de las gotas sobre el zinc, ese sonido que para ella era el preludio de la desaparición y la muerte. El olor a tierra mojada, que para muchos era sinónimo de vida, para ella era el aroma del lodo que se tragó su infancia. La investigación policial de los años 90 fue una farsa burocrática. Un trámite acelerado por la indiferencia de un sistema que tenía demasiados muertos reales como para preocuparse por una desaparecida en medio de un desastre natural. En aquella Colombia convulsa de finales de siglo, donde las noticias estaban saturadas de conflictos, bombas y desplazamientos, la historia de una mujer de Getsemaní que salió a ayudar a una vecina durante un huracán era una mota de polvo en un vendaval de sangre. Isabela recordaba haber acompañado a su padre a las oficinas de la SIJIN, locales lúgubres con paredes descascaradas y ventiladores que solo movían el polvo de los expedientes acumulados. Los oficiales, hombres de rostros pétreos y camisas manchadas de sudor, miraban a Gabriel con una lástima que bordeaba el desprecio. «¿Qué quiere que hagamos, don Gabriel?», le decían mientras fumaban cigarrillos que llenaban el aire de un humo denso y azulado. El huracán se llevó a media ciudad. El mar no entrega recibos. Para ellos, Mariana era una estadística más, una víctima colateral de la naturaleza que no merecía el gasto de tinta en un informe detallado. El expediente fue cerrado en tiempo récord, archivado bajo la etiqueta de desastre natural, y el nombre de Mariana Elías de la Rosa pasó a formar parte del olvido oficial del Estado. Gabriel nunca aceptó ese cierre. Para él, la falta de un cuerpo no era una prueba de muerte, sino una suspensión de la vida. Se negaba a realizar un funeral formal, pero la presión de la familia y el deseo de darle a Isabela un lugar donde depositar sus lágrimas lo obligaron a erigir un cenotafio. En el cementerio central de Cartagena, bajo el sol implacable que blanquea las lápidas y el calor que hace que el aire vibre sobre las tumbas, quedó grabada una placa de mármol blanco. Mariana Elías de la Rosa, 1965-1994. El mar te llevó, pero nuestro amor te guarda. Isabela odiaba esa placa. Cada aniversario, cuando acompañaba a su padre a llevar jazmines frescos, sentía que el mármol estaba frío. Demasiado frío para contener el calor de la madre que su padre describía. Para ella, esa tumba era un recordatorio anual de una herida que se negaba a cerrar, un símbolo de que el mundo había decidido que Mariana estaba muerta sin haberle preguntado a ella, que todavía sentía un hilo invisible tirando de su corazón cada vez que caminaba cerca de la clínica San Jerónimo sin saber por qué. Los años de calvario transformaron la casa de Getsemaní. Las paredes, antes vibrantes de música, se descascararon bajo el efecto de la humedad que parecía brotar del suelo como un sudor negro. El patio interno, donde Mariana tendía la ropa, se llenó de maleza y escombros que Gabriel ya no tenía fuerzas para limpiar. Isabela pasaba las tardes en su cuarto, intentando estudiar entre el ruido de los ventiladores y el olor a humedad estancada, sintiendo que su vida era una espera perpetua por algo que nunca llegaría. Su padre se convirtió en un extraño que hablaba con las fotografías y que a veces, en los momentos de mayor delirio provocado por la fiebre de su pierna mal curada, llamaba a Mariana, con una voz que le rompía el alma a Isabela. La niña que alguna vez fue risas, se convirtió en una mujer de silencios,
una adulta que trabajaba en una oficina del centro, moviendo papeles y mirando por la ventana hacia el puerto, preguntándose si alguna vez el peso de la ausencia dejaría de oprimirle los pulmones. Cartagena cambió a su alrededor. El barrio de Getsemaní se llenó de turistas extranjeros con cámaras colgadas al cuello y ropas de lino blanco, ajenos a las tragedias que dormían bajo los adoquines. Los viejos vecinos fueron muriendo o mudándose a barrios más modernos, y con ellos se fue apagando el recuerdo de la mujer que cantaba boleros. Isabela veía cómo la ciudad se convertía en una escenografía brillante para ocultar la miseria y el dolor de los que se quedaron atrás. A veces caminaba por la calle del Sargento Mayor y sentía un escalofrío, una náusea repentina que atribuía al calor o al olor de las alcantarillas viejas, sin sospechar que a pocos metros, tras los muros amarillos de la clínica San Jerónimo, el misterio de su vida estaba respirando, envejeciendo y esperando que el tiempo, finalmente, se rompiera. Gabriel murió 5 años antes de aquel agosto de 2024, llevándose a la tumba la sandalia de cuero de Mariana y la esperanza loca de que ella entraría por la puerta en cualquier momento. Su muerte fue lenta, un desvanecimiento paulatino de sus facultades, hasta que solo quedó un hombre que susurraba letras de boleros en un hospital público que olía a desinfectante y a muerte. Isabela se quedó sola con la placa de mármol y la casa vacía. El desierto de dolor que había sido su vida parecía haber llegado a su fin con la muerte de su padre, pero era solo el preludio de una tormenta mayor. La investigación policial seguía cerrada, el nombre de Mariana seguía en el mármol y el olvido social era casi total. Isabela intentaba construir una vida normal, una existencia que no estuviera definida por un huracán. Pero el pasado en Cartagena es como el agua de la bahía. Siempre encuentra una grieta por donde filtrarse. La fatiga acumulada de 30 años de incertidumbre pesaba en los párpados de Isabela cada mañana. Se levantaba, se miraba al espejo buscando a Mariana y luego se sumergía en la rutina de la ciudad, ignorando el punto azul que el destino ya estaba preparando para mostrarle en la pantalla de su teléfono. El calvario no era solo la pérdida, era la ignorancia del paradero. Era vivir en una ciudad donde cada balcón colonial parecía ocultar una mirada, y cada sombra en las murallas podía ser el fantasma de lo que pudo ser. El mármol del cementerio central se seguía calentando bajo el sol. La placa seguía allí, mintiendo sobre el destino de una mujer que el mar no se llevó, pero que la ciudad decidió esconder. Isabela no sabía que su tumba vacía estaba a punto de volverse una metáfora de su propia vida. Un espacio que la verdad llenaría con una violencia más devastadora que la del huracán de 1994, mientras Cartagena seguía exhalando su vaho de historia y salitre, indiferente al calvario de una hija que estaba a punto de descubrir que su desierto tenía un oasis de pesadilla a la vuelta de la esquina. Todo comenzó con una pequeña caja de cartón blanco, un objeto que parecía más un juguete tecnológico que el ariete que derribaría 3 décadas de mentiras piadosas. Había sido un regalo de cumpleaños, un detalle de sus amigos que conocían su obsesión silenciosa por las raíces que el mar le había negado. Isabela recordaba haber mirado el kit de ADN con una mezcla de escepticismo y desgana sobre la mesa de su comedor en Manga, mientras el sol de Cartagena pintaba rectángulos de fuego sobre el suelo. Lo utilizó un domingo de lluvia por pura curiosidad histórica, pensando que quizás descubriría que su linaje venía de algún puerto remoto en el Mediterráneo o de alguna aldea perdida en las montañas de África. Escupió en el tubo de ensayo, con la sensación de estar realizando un ritual vacío. Selló el sobre y lo envió por correo, olvidándolo casi de inmediato entre las facturas de la luz y las rutinas de su oficina. Pero el sistema no olvida. El código genético no sabe de huracanes ni de certificados de defunción apresurados, y aquel 15 de agosto
La verdad emergió de la nube digital con la frialdad de un bisturí. Isabela no podía dejar de mirar el punto azul en el mapa de su teléfono mientras caminaba hacia el centro histórico. El calor era una presencia física, una mano invisible que le apretaba la garganta mientras cruzaba el puente de San Román. El olor de la bahía, esa mezcla de lodo podrido y gasolina de las lanchas, le recordaba a su padre, a Gabriel, y sintió una punzada de rabia al pensar que él se había ido, sin saber que su milagro estaba a la vuelta de la esquina. Al entrar por la torre del reloj, la ciudad vieja la recibió con su estruendo de coches de caballos y el bullicio de los vendedores de sombreros, pero para ella todo era un borrón de colores y sonidos. Sus pies golpeaban los adoquines con una urgencia que rayaba en la locura. Al llegar frente a la clínica San Jerónimo, se detuvo en seco. El edificio, un antiguo convento de la Orden de las Hermanas de la Piedad, convertido en hospital psiquiátrico, se alzaba con una sobriedad que asustaba. Los muros de piedra coralina, amarillentos y heridos por la humedad de siglos, parecían guardar el peso de 1000 silencios. Isabela empujó la pesada puerta de cedro. El aire en el interior cambió de inmediato. El bochorno de la calle fue reemplazado por un frío monacal, un aire estancado que olía a cera de abejas, a desinfectante de pino y a una quietud que solo se encuentra en los lugares donde el tiempo ha dejado de importar. Una monja anciana, con un hábito gris que parecía fundirse con las sombras del pasillo, la recibió tras una reja de hierro forjado. Sus manos, nudosas como raíces de mangle, sostenían un rosario de madera desgastada. Isabela, con la voz rota y el teléfono temblando en su mano, exigió ver a la paciente que correspondía a la coincidencia genética. La monja la miró con una mezcla de sospecha y compasión, pero ante la evidencia digital y la desesperación en los ojos de la joven, accedió a llamar a la superiora. En la oficina de archivos, Isabela descubrió la primera pieza del rompecabezas de pesadilla. La superiora, una mujer de rostro severo llamado Sor Úrsula, sacó un cartapacio manoseado donde se leía en la etiqueta NN12. Los documentos internos revelaron que la mañana del 13 de octubre de 1994, apenas unas horas después de que el ojo del huracán pasara sobre la ciudad, 3 hombres de aspecto humilde, probablemente pescadores de la zona de los muelles, habían dejado a una mujer herida en el portal del convento. Dijeron que la habían encontrado flotando sobre un tronco de madera en las aguas turbias de la bahía, cerca de la zona portuaria. La mujer estaba inconsciente, con una herida profunda en la sien que sangraba profusamente y una capa impermeable amarilla destrozada que apenas la cubría. Los hombres, asustados por la magnitud del desastre y la posible muerte de la mujer, la entregaron a las monjas y desaparecieron entre la niebla del amanecer sin dar nombres. Mariana nunca despertó del todo de aquella noche. Los médicos de la época, desbordados por la emergencia del huracán, diagnosticaron una amnesia disociativa profunda, causada por el trauma craneal y el choque emocional. Cuando finalmente abrió los ojos semanas después, su mente era una pizarra borrada por el agua y el viento. No recordaba su nombre, no recordaba el sabor del café de Gabriel, ni el peso de Isabela en sus brazos. Sor Úrsula le contó a Isabela que la mujer pasó meses mirando por las ventanas hacia el mar, llorando por una ausencia que no sabía nombrar. Como nadie reclamó su cuerpo ni su identidad, y dado que la ciudad estaba sumida en el caos de la reconstrucción, las monjas decidieron acogerla bajo su manto. Le dieron una túnica gris y un nuevo nombre que se ajustaba a su condición de náufraga de la memoria: Sor Silencio. Durante 30 años ella ha sido nuestra Sor Silencio, dijo Sor Úrsula con una voz que parecía venir de otra época. Nunca recuperó la palabra para hablar de su pasado, solo canturreaba melodías tristes cuando pensaba que nadie la escuchaba. Unas canciones que sonaban a boleros antiguos, pero sin letra. La amnesia fue su refugio contra el dolor que su cuerpo intuía, pero su mente no podía procesar. Isabela sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Sor Silencio. Mariana había vivido bajo ese nombre,
a menos de 1 kilómetro de la casa de Getsemaní, donde ella y Gabriel se consumían de dolor. 30 años de vivir tras esos muros de piedra vieja, cuidando el jardín interno del convento, mientras su propia hija caminaba por la acera de enfrente camino al colegio. La ironía era una puñalada de salitre en el pecho. Sor Úrsula la guió por un claustro de arcos de medio punto, donde la humedad de la tarde hacía que el aire pesara como el plomo. En el centro del patio, rodeado de plantas de jazmín y rosas del desierto que desafiaban el calor cartagenero, Isabella vio una figura encorvada. La mujer estaba de espaldas, arrodillada en la tierra húmeda, removiendo el lodo con una pequeña pala de madera. Su cabello, que Isabella recordaba negro como el azabache en las fotos, era ahora una masa blanca y algodonosa recogida en una trenza descuidada. Vestía un hábito sencillo de algodón gris que parecía haber absorbido el polvo de décadas. Isabella se detuvo a pocos metros, sintiendo que el oxígeno le faltaba. El olor a tierra mojada y a jazmín inundó sus sentidos, el mismo olor de las tardes de Getsemaní, antes de que el cielo se desplomara. Dio un paso adelante, sus zapatos haciendo un ruido seco sobre las baldosas. «¿Mamá?» El susurro salió de sus labios como un ruego desesperado. La mujer se quedó inmóvil. Sus manos, manchadas de tierra oscura, dejaron de moverse. Isabella vio cómo sus hombros se tensaban. Sor Silencio dejó la pala en el suelo y, con una lentitud que parecía durar siglos, giró la cabeza. El giro fue el descubrimiento más devastador de su vida. El rostro que emergió de la penumbra del jardín era el de una mujer de casi 60 años. Una piel surcada por las arrugas del tiempo y el sol. Pero los ojos... Isabella reconoció esos ojos oscuros de inmediato. Eran los ojos de Mariana, profundos como el canal del dique, cargados de una melancolía que no necesitaba palabras para ser entendida. Mariana miró a Isabella con una extrañeza que le rompió el alma. No hubo un grito de alegría, no hubo un reconocimiento instantáneo. La amnesia disociativa seguía allí, una muralla de piedra más alta que las de la ciudad, separándola de su verdadera vida. Sor Silencio se puso en pie, limpiándose las manos en el hábito gris, y miró a la joven con una curiosidad infantil. Su rostro era una máscara de paz forzada por el olvido. Isabella se acercó más, ignorando el nudo en su garganta, y extendió la mano hacia la mujer que el mar no se llevó, pero que Cartagena decidió esconder. «Soy Isabella», dijo, y las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas, calientes como el sol de agosto. «Soy tu hija, Mariana. Gabriel te estuvo esperando en el malecón hasta que se le apagó el corazón». Sor Silencio parpadeó, y por un microsegundo, una chispa de algo antiguo, algo que olía a café de olleta y a canciones de Agustín Lara, brilló en el fondo de sus pupilas oscuras. La mujer ladeó la cabeza, como si estuviera escuchando un eco lejano, un bolero que el viento del huracán intentó silenciar, pero que el ADN había decidido volver a poner en marcha. El giro estaba completo. La muerta estaba viva. La náufraga nunca salió del puerto, y la verdad estaba allí, cubierta de tierra de jardín y vestida de gris, separada de su hija por un muro de 30 años de silencio y 3 calles de distancia. Cartagena, con su indiferencia secular y su salitre corrosivo, había permitido que una mujer se convirtiera en un fantasma biológico. Una Sor Silencio que cuidaba las flores mientras su propia sangre lloraba ante una tumba vacía, esperando que algún día el mar o la ciencia le devolviera lo que siempre le perteneció. La Clínica San Jerónimo, aquel antiguo convento reconvertido en un refugio para las mentes fragmentadas, guardaba un silencio que no era de paz, sino de espera, una quietud cargada con el peso de los siglos y la humedad que brotaba de las paredes de piedra coralina. Isabella caminaba por el pasillo principal, sintiendo que cada paso sobre las baldosas de barro cocido resonaba como un trueno en el vacío de su propio pecho.
El aire allí olía a una combinación melancólica de cera de abejas, alcohol antiséptico y el aroma dulzón de las flores de jazmín que Sor Silencio había cuidado con tanta devoción durante 3 décadas. La luz de la tarde, ese amarillo denso y aceitoso del sol de Cartagena, se filtraba a través de las altas ventanas con rejas de hierro forjado, dibujando rectángulos de polvo suspendido que parecían flotar como fantasmas en la penumbra. Isabela sentía el sudor frío bajando por su espalda, una sensación física de irrealidad que le hacía dudar de la solidez del suelo que pisaba. Sus manos, entrelazadas con tal fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos, temblaban de una forma que nada tenía que ver con el bochorno del ambiente. Sor Úrsula abrió la puerta de una habitación pequeña, una celda monacal donde el tiempo parecía haberse detenido en 1994. Las paredes, pintadas de un blanco que el salitre había tornado en un gris ceniza, albergaban apenas una cama de hierro, una pequeña cómoda de madera de cedro y un crucifijo que presidía el silencio. Sentada en una mecedora de mimbre que chirriaba con un ritmo hipnótico, estaba Sor Silencio, la mujer que el ADN decía que era Mariana, pero que el olvido había convertido en un espectro de hábitos grises. Mariana miraba hacia la ventana, hacia el pedazo de cielo azul cobalto que se asomaba entre los edificios de la ciudad vieja, con una fijeza que asustaba. Isabela se detuvo en el umbral, sintiendo que el oxígeno de la habitación estaba saturado de una historia que ella no sabía cómo empezar a contar. El nudo en su garganta era una masa sólida de 30 años de preguntas sin respuesta. Isabela dio un paso hacia el centro del cuarto. El olor de Mariana, una mezcla de jabón de avena y tierra fresca de jardín, la golpeó con una fuerza atávica, despertando en su cerebro sinapsis que habían estado dormidas desde que tenía 2 años. No era un recuerdo visual, era una certeza biológica. Cerró los ojos por un segundo y en la oscuridad de sus párpados sintió la vibración de una voz que solía cantarle antes de que el mundo se llenara de agua. Con un esfuerzo que le rasgó el alma, Isabela abrió la boca y dejó que el primer verso de un bolero saliera como un susurro cargado de sal. Era Contigo aprendí, la canción que Gabriel, su padre, le tarareaba cada noche frente a la tumba vacía, diciendo que era la favorita de Mariana. Su voz, trémula y pequeña, empezó a llenar el vacío de la celda. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. El chirrido de la mecedora se detuvo de golpe. El silencio que siguió fue absoluto. Una pausa en el tiempo donde el universo entero pareció contener el aliento. Mariana no giró la cabeza de inmediato, pero Isabela vio cómo sus manos, aquellas manos nudosas y manchadas de tierra de jardín, se cerraban sobre el regazo, apretando la tela gris del hábito. La mujer de cabellos blancos, cuya mente había sido un desierto de dunas blancas durante 30 años, comenzó a emitir un sonido que no era una palabra, sino un gemido rítmico, una nota baja y profunda que parecía nacer del fondo de la tierra. Isabela continuó, con las lágrimas rodando libremente por sus mejillas y el sabor amargo del llanto quemándole los labios. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Entonces Mariana rompió a llorar. No fue el llanto histérico de una crisis nerviosa, sino un sollozo rítmico y acompasado, un goteo lento de lágrimas que empezaron a surcar las arrugas de su rostro como ríos buscando el mar después de una larga sequía. Mariana se giró hacia Isabela, y por primera vez en 3 décadas, sus ojos oscuros no estaban vacíos. Había en ellos una lucha feroz, un incendio de memorias que intentaban atravesar la muralla de la amnesia disociativa. La mujer estiró una mano hacia Isabela, tocando el aire con una vacilación dolorosa, como si temiera que la joven fuera otra alucinación de su mente cansada. Isabela se arrodilló a sus pies, sintiendo el calor de las rodillas de su madre contra su pecho, y buscó en su bolso el objeto que había traído como última llave maestra.
Sacó la sandalia de cuero marrón, aquel objeto que Gabriel había guardado en una caja de terciopelo, como si fuera un pedazo de la cruz verdadera. La sandalia estaba vieja, con la hebilla de bronce opacada por el tiempo, pero conservaba la forma del pie de Mariana y el aroma persistente del pasado. Isabela la puso sobre el regazo de su madre. Mariana tocó el cuero con la punta de los dedos, y el contacto físico pareció ser el detonante final. Sus dedos recorrieron las correas desgastadas y un temblor violento sacudió sus hombros. La memoria no volvió como un rayo cegador que lo ilumina todo, sino como un goteo lento y constante, un rompecabezas que empezaba a armarse con piezas de agua y viento. Mariana se llevó la sandalia al rostro, aspirando el olor del cuero viejo, y un murmullo roto escapó de sus labios secos. Isabela, mi niña, el agua. La voz de Mariana era un susurro que olía a ceniza y a tiempo recobrado. Fue el momento de la resolución, el instante en que Sor Silencio dejó de existir para permitir que Mariana Elías de la Rosa regresara desde las profundidades del olvido. El abrazo que siguió no fue el de dos extrañas, sino el de dos mitades de un mismo destino, que finalmente se encontraban después de haber sido separadas por la furia de un huracán. Isabela hundió su rostro en el hábito gris de su madre, llorando por los 30 años de besos perdidos, por los cumpleaños que se celebraron en silencio frente a una tumba de mármol, y por el padre que se fue al otro mundo con el corazón roto. Mariana la sostenía con una fuerza que desafiaba su edad, sus manos acariciando el cabello de su hija, como si intentara recuperar en un minuto cada caricia que el destino le arrebató. Hoy, Mariana está de vuelta en casa, en ese Getsemaní que ha cambiado tanto, pero que aún conserva el eco de sus boleros en las grietas de sus paredes de piedra. No es una reintegración sencilla. Las 3 décadas perdidas son un abismo que no se puede cruzar de un salto. Mariana a veces se queda mirando las murallas de Cartagena, buscando en el horizonte al Gabriel que nunca dejará de amar. Y otras veces se pierde en los pasillos de la casa, asustada por el ruido de los coches modernos o el brillo de las pantallas. Pero Isabela está allí, siempre a su lado, sosteniendo su mano como la brújula que nunca dejó de ser. Mariana ha perdido 30 años de su vida. Se ha perdido el crecimiento de su hija y la vejez de su esposo, pero el destino, en un acto de justicia tardía y poética, le ha permitido ver a su pequeña convertida en una mujer fuerte. Una mujer que no le tuvo miedo a la verdad ni al mar. La casa de la calle del Sargento Mayor vuelve a oler a café de olleta por las mañanas, y aunque la voz de Mariana ya no tiene la textura de terciopelo de 1994, a veces se le escucha tararear bajito mientras cuida las nuevas macetas de jazmín en el patio. El barrio de Getsemaní parece haber recuperado un pedazo de su alma perdida. Los vecinos antiguos se acercan a la reja, mirando con asombro a la mujer de cabellos blancos que regresó de la muerte oficial. Y Mariana los saluda con una sonrisa que empieza a recuperar su luz original. La tumba vacía en el cementerio de Manga sigue allí, con su placa de mármol blanco, pero ahora es solo un monumento a la futilidad del olvido y a la arrogancia del sistema que intentó dar por muerta a una mujer que el amor no dejó de reclamar. Esta historia, que comenzó con el rugido de un huracán y terminó con el goteo rítmico de un test de ADN, nos enseña que la verdad es una fuerza elemental, como el mismo Caribe. Puede ocultarse bajo la tormenta más oscura, puede ser enterrada por el lodo de la tragedia y puede ser silenciada por muros de conventos y diagnósticos médicos, pero siempre, inevitablemente, encuentra la forma de romper contra la orilla de la realidad. El mar de Cartagena, con su salitre y su misterio, devolvió finalmente lo que no le pertenecía, no a través de las olas, sino a través de la persistencia de una hija que se negó a aceptar el silencio como respuesta final.
Isabela ya no teme al sonido de la lluvia. Ahora, cuando el cielo de Cartagena se torna plomizo y las primeras gotas empiezan a golpear los tejados de barro, se sienta en el patio junto a su madre, sintiendo el frescor del agua sobre la tierra. Saben que las tormentas pasan, que los huracanes pueden llevarse las casas y las sandalias, pero que no pueden arrancar las raíces genéticas que nos atan a quienes amamos. Mariana mira a su hija y ve en ella el puerto seguro al que siempre debió regresar. El calvario ha terminado, el desierto de dolor se ha llenado de agua fresca, y el bolero que quedó suspendido en 1994 ha encontrado finalmente su nota de cierre. La esperanza de Isabela no fue un engaño del corazón, sino la brújula más exacta del mundo, la que guió a su madre de vuelta a casa, a través de la niebla de 30 años, recordándonos que en esta ciudad heroica, la luz siempre encuentra su camino de regreso, incluso cuando el mar y los hombres intentan apagarla para siempre. Cartagena sigue allí, con sus murallas custodiando historias de piratas y tesoros, pero el tesoro más grande de todos ya no está oculto. Respira en un balcón de Getsemaní, tarareando una melodía de Agustín Lara, mientras el sol se oculta tras el horizonte del puerto, bañando a madre e hija en una luz dorada que sabe por fin a victoria y a verdad. El mar siempre devuelve lo que no le pertenece, y hoy el puerto de Cartagena está en paz porque Mariana ha vuelto a casa, cerrando para siempre la puerta del cuarto sin espejos y abriendo las ventanas de una vida que, a pesar de las cicatrices, todavía tiene muchas canciones por cantar.